Puede tomar asiento. Libro de Juan 15. Es muy importante esto, porque nos va a ayudar a entender en las situaciones que hemos pasado, que estamos pasando tal vez, o que vamos a pasar. Jesús dice ahí en el Juan 15:1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, todo racimo, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice otra versión, la nueva versión del lenguaje actual. Le recomiendo que lea varias versiones, es más entendible. Yo soy la vid verdadera, Jesús dijo, y Dios mi Padre es el que cultiva y la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Hermano, hasta un niño pequeño entiende. ¿Qué sucede con las ramas secas? ¿Qué sucede con las ramas verdes vivas? Dios es el labrador, el que cuida. Jesús es el árbol, es el tronco, es la raíz, y nosotros somos las ramas. Entonces, cuando una rama del árbol es cortada o se separa del árbol o de alguna forma no absorbe la savia, esa rama muere, se seca y se muere, y tiene que ser cortada. Tiene que venir el labrador y cortar la rama seca, porque no hay esperanza. Porque si no corta esas ramas secas, todo el árbol eventualmente se va a secar. Y Dios no quiere que su árbol se seque. No va a secar, no va a dejar secar el árbol. Si no corta esas ramas secas, las ramas vivas van a sufrir dolor, van a ser absorbidas. Y Dios en su misericordia quita las ramas secas para que las ramas vivas tengan más fuerza, florezcan y den más fruto, porque Dios quiere fruto. ¿Cuántos saben que Dios quiere fruto? Entonces, hermanos, si nosotros nos apartamos del árbol, quiero que me entienda, las ramas siguen pegadas al árbol, las ramas secas, pero están separadas del árbol, como nosotros muchas veces. Vivimos en una apariencia que estamos vivos, que todo está bien y queremos arreglar las cosas, aparentar, pero dentro de nosotros sabemos que no es así. Sabemos que o nos estamos secando o estamos secos. El problema es que vamos a perecer, y el Salmo 1, hermano, nos advierte o nos dice de esto. Dice que si nosotros nos separamos de Dios, vamos a ser llenos de iniquidad. Acá no hay momentos neutrales, acá no hay espacios neutrales. Hay neutralito, pastor, no. O es blanco o es negro, o está en las tinieblas o está en la luz, o está con Dios o está contra Dios. ¿Cuántos me entienden? Entonces, si nosotros nos separamos de Dios, la iniquidad nos va a contaminar, nos va a llenar. Pero si estamos pegados a Él, insertados en Él, dentro de Él, Él en nosotros y nosotros en Él, vamos a tener su misma esencia, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Él nos creó, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es por eso que no nos acomodamos al pecado. ¿Cuántos han intentado pecar últimamente? Le sabe asqueroso el pecado, porque usted no fue creado para pecar. Usted fue creado para gloria y alabanza de Él. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte? Entonces, mire bien, Jesús no es cualquier vid. La vid, hermano, es el tronco, el árbol.
Él es la vid, pero no es cualquier vid. Él es la vid verdadera, la real, la genuina, la original. No es una imitación, es la verdadera. Es la parra de las uvas, el cepón, dice sinónimos, el tronco, la raíz, la cepa, el hebrón, de ahí viene la palabra labranza. Jesús es la vid verdadera. En lo espiritual quiere decir casta, linaje, raza, origen, principio verdadero. Él es nuestro principio. De Él es de quien dependemos. Fuimos creados en Él. Y dice 1 Corintios 3:6. Dice Pablo: yo planté, Apolos regó. Resulta que en Corintios se estaban peleando, había una discusión y unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Así como hoy día, ¿no? Cada quien tiene su favorito. Se pelean por los ídolos. Ay, es que usted viera cómo me encanta el apóstol interplanetario, que viera que habla y lo comparte y vive de ahí, etcétera, etcétera. Pero ni usted lo conoce a él, ni él lo conoce a usted. Pero ese es otro tema. Pero acá sí nos conocemos, amén. ¿Cuántos saben que nos conocemos? A ver, míreme. A ver, mire a su hermano que está a su lado. Voltea para el otro lado. Ah, no, pastor, aquí es bien difícil. Claro, porque nos conocemos. Pero el amor que surge de acá es un amor verdadero, no es un amor ficticio, no es un amor platónico. A veces tenemos un amor platónico, amamos, hermano, a gente y la idolatramos. No me malentienda, es bueno, nos edifican, pero hasta ahí. Pero el propósito de todo eso es que vengamos y florezcamos donde estamos plantados. Dice Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es lo que está hablando Jesús. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Para Dios no hay excepción de personas. No hay grandes ni pequeños. La iglesia puede tener 10,000 miembros, 20,000, 100,000, o puede tener 3. Para Dios es lo mismo. A veces nosotros nos emocionamos cuando hay mucha gente. Uy, sentimos la adrenalina. Es pura carne. Porque acá estamos delante de Dios, adoramos a Dios, glorificamos a Dios, y la razón que estamos aquí en esta noche es para darle gloria, alabanza al que la merece, al que nos dio la vida. Entonces Pablo dice: son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, amén, conforme a su labor. Hay gente que trabaja mucho, hay gente que trabaja poco, hay gente que no trabaja, solo se queja. Diga: ¿seré yo, Señor? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios. Diga: yo soy labranza de Dios, edificio de Dios. Hermano, entonces el podar, para los que no saben, en lo literal es cortar o quitar ramas secas, superfluas. O sea, que están de más, que solo están ahí, que no dan fruto, que solo están secas, de los árboles, amén, de las vides, de otras plantas, para que después que son cortadas, la planta, el árbol se desarrolle con fuerza, con vigor. Entonces por eso es necesaria la poda. Podar es cortar esas ramas secas, para que el árbol viva, para que el árbol, hermano, avance, para que tenga más fuerza. ¿Cuántos entienden? En mi casa hay un árbol de durazno. Amén, hermanos. Y da unas frutitas así pequeñitas. Y una persona que se enoja porque lo corto. Entonces yo me averigüé cómo podía yo hacer que ese árbol diera frutas más grandes y más dulces. Y la única solución era podarlo, cortarlo. Entonces cuando estoy cortando el árbol, las personas, los vecinos
¿por qué lo cortas? Déjalo ahí. Le digo, para que dé más fruto, para que los frutos sean más abundantes. ¿Cuántos entienden? Entonces, ¿qué quiere decirle con esto, hermano? Que en medio de la poda puede haber gente que no entiende, puede haber vecinos que no entienden, puede haber familiares que no entienden, pero el dueño del árbol sabe lo que está haciendo, por eso está podando el árbol. Ayúdeme, diga conmigo, Dios sabe lo que está haciendo y Él me está podando, y yo no me ofendo porque soy labranza de Dios. La poda, hermano, no es agradable. Por supuesto que no es agradable. Es dolorosa, causa dolor, es incómoda, produce tristeza. Pero el resultado de la poda es la manifestación de la justicia de Dios. Hermano, es la manifestación de la gloria de Dios, es la manifestación del fruto para Dios. Dios quiere fruto. En una ocasión Jesús tenía hambre y miró una higuera verde que parecía que tenía fruto. Y la Biblia dice que no era tiempo de frutos. O sea, si la higuera está seca y ahí se quita, no hay problema, la higuera está seca. Pero esta higuera aparentaba tener fruto. Y Jesús fue a comer y no encontró fruto, puras hojas, pura apariencia, pura religiosidad, pura hipocresía. Y la maldijo, dijo, nunca más comerán de ti. Al siguiente día la higuera se secó. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? Entonces es desagradable en el momento. Y la poda del Señor, el podarnos, esa acción se llama disciplina de Dios. Hermano, la disciplina de Dios es bien incómoda. Escúcheme bien, lo que nuestros padres nos hacían no nos disciplinaban, nos torturaban. Eso es diferente. La disciplina trae una enseñanza, la disciplina trae el propósito de la corrección, de rectificar, de restaurar. Es dolorosa, es incómoda, pero lo que Dios quiere es que crezcamos, que maduremos, que demos fruto para su gloria y su honra, que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en nuestra vida, pero es a través de la poda, es a través de cortar las ramas secas de nuestra vida. La corrección del Padre. ¿Qué padre, hermano, es aquel que no disciplina a su hijo? Si no lo disciplina, entonces el hijo no tiene padre, es un bastardo, es lo que dice. Pero como nos recibió como padre, entonces tiene todo el derecho de disciplinarnos, de podarnos. Amén. Y el libro de Hebreos dice esto, que no es agradable. Hebreos 12:11, apúntelo por favor. Dice, en verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo. Yo no miro a alguien que está siendo disciplinado muy feliz y contento, hermano. La verdad que no es así. Hermano, usted tiene que estar fuerte y animado. Sí, con las pruebas que estoy pasando, es seguro. Venga, pónganse en mis zapatos. Es fácil criticar. Es fácil mirar de afuera y criticar a los demás y decirles, sí, sea fuerte, haga eso. Pero cuando usted está pasando por ahí, ahí es diferente el asunto. Era lo que reclamaban los amigos de Job a Job. Decía, ¿no es tu temor a Dios tu esperanza? ¿No es tu integridad lo que te sostiene? Recapacita ahora. Dice, no eras tú el que animabas a los demás. Al que decaía tú lo levantabas. Y ahora que el mal ha venido a ti y sobre ti te desanimas y empiezas a quejarte y a blasfemar y a criticar y a murmurar y a quererte escapar. ¿No es tu temor a Dios tu esperanza? Recapacita. ¿Qué justo se ha perdido? Cuando Dios te ha abandonado, etcétera, etcétera. Entonces dice, la verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me entienden? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, no debemos de entenderlo,
Porque a veces queremos entenderlo todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué aquello? Hermano, Dios nos está podando, pero nosotros no le decimos de qué manera podarnos. A veces estamos esperando el enemigo así, de una manera y de otra, y estamos preparados, y el enemigo llega por otro lado. Resulta que el enemigo duerme con usted. Vive en su casa, comen juntos. Resulta que el enemigo es la persona que usted más le ayudó, por el que más se sacrificó, y lo traiciona, habla de usted, lo critica. A veces es el mejor trabajador de la empresa y lo despiden y premian al sinvergüenza. Hermano, la poda no es agradable. ¿A cuántos les gusta enfermarse? Si a usted le gusta enfermarse, diga amén. ¿A cuántos les gusta estar bajo una presión horrible que no se puede ni concentrar? No me diga que le gusta. ¿A cuántos, hermano, les gusta perder las cosas que les gustan? Valga la redundancia. ¿A cuántos les gusta perder cosas? A nadie. ¿Cuántos se entienden? Hermano, entonces la disciplina, la poda no es agradable. Quiero que entienda esto. Es algo desagradable, son caminos por donde Dios nos lleva. Entonces al momento la poda, hermano, es desagradable porque las ramas secas son quitadas. Quiero que entienda, las ramas secas Dios las va a quitar. Eso yo no lo tengo que discutir. El problema es que es muy doloroso, porque las ramas verdes quedan heridas, quedan abiertas. Cuando una rama seca es cortada, queda una herida en el árbol, y muchos árboles lloran. Es doloroso, pero es por su bien. Hay heridas causadas por el amor, hay heridas causadas por la fe, hay heridas causadas por la obediencia, hermano. Son podas del Señor que está formándonos conforme al corazón de su Hijo. No le estoy diciendo que esas heridas no duelen, sí duelen, pero son heridas con esperanza, son heridas en fe, hermano. Hay una esperanza. Escúcheme bien, en el mundo sufríamos, éramos heridos, pateados, abandonados, etcétera, 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 pero no había esperanza. Pero ahora en Cristo hay esperanza, porque todo obra para bien, para los que aman al Señor, para los que conforme a su propósito son llamados. Porque Él hace la llaga y Él la curará. Él hiere y sus manos curan, sus manos sanan. Te librará, te fortalecerá. Entonces, hermano, es importante que seamos podados constantemente. Hay que acostumbrarnos a la poda. Hay que acostumbrarnos a los problemas. Si usted está pasando por un problema, una situación difícil, mejor, hermano, acostúmbrese, porque después de esa le viene otra más grande. Déjela ahí, deje que se madure, deje que el Señor resuelva. Bueno, si tiene que hacer cosas, hágalas usted, pero no se afane, no se preocupe, porque después de esa viene otra más grande. Entonces es parte de la vida, hermano, la poda del Señor, el quitarnos ramas secas, el moldear nuestra vida, es parte del ser cristiano, es parte de la vida misma. Quiero que entienda esto. Creemos, hermano, que venir a Cristo nos va a meter a una vitrina y no nos va a pasar nada, ni el aire nos va a dar. Y cuando algo pasa, nos desanimamos, queremos huir, nos quejamos, infinidad de cosas. Y cuando no era cristiano, a mí me abandonaron también. A mí me hirieron, me lastimaron, y sin conocer a Cristo. Y ahora le repito lo que le he dicho muchas veces: por muy mal que me vaya en Cristo, hermano, me va 1000 veces mejor que como me iba sin Él. Así que para atrás, hermano, ni para tomar impulso. No hay a dónde ir. El Señor nos poda. Es necesario, hermano, dejarnos podar de una forma habitual. Ser podados constantemente. No se escandalice. No se ofenda con Dios. Bienaventurado
el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y le digan toda clase de mal de ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense en aquel día, porque su galardón es grande. Entre más mal hablan de mí, yo soy más bendecido. Así que deje que las víboras murmuren. Usted no puede controlar lo que hay fuera de usted, pero sí puede controlar lo que hay en usted. Hermano, quiero que entienda. Podar es cortar, es talar, es limpiar. Hay muchos tipos de árboles. Amén. Hay árboles frutales, hay árboles florales, decorativos. Hay árboles que, hermano, que sirven para decoración, son preciosos. Otros producen madera, otros producen medicina, etcétera, etcétera. No crea que es tan simple. A veces cuando tenemos el concepto de árbol pensamos que es la sombrita para el picnic. No, el árbol tiene muchas funciones. El árbol es el que da vida a esta tierra. Los árboles, hermano, producen el oxígeno. Dios es tan bueno. Y hay muchas razones por qué los árboles deben ser podados. Amén. Amén. En una ocasión Jesús sanó a un ciego. Puso su mano en sus ojos, abrió los ojos el ciego y le dijo: ¿qué ves? Veo como árboles moviéndose en el campo. Son los hombres. Miro como hombres, como árboles. Hermano, no se equivocó. Y Jesús volvió a orar por él, volvió a tocar. Y ahora sí dijo: ahora miro claramente que son hombres, pero los hombres son árboles. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos entienden? Hermano, el Salmo 1 dice que el que medita en la ley de Dios, piensa en su palabra de día y de noche, se deleita, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A cuántos quieren que les vaya bien? Entre más cerca estés del agua, tu vida será más fácil, tu fruto será más grande. Entre más cerca y pegado estés con la fuente de agua viva, tu vida será mejor. Es lo que Jesús está diciendo. 5 razones hoy vamos a ver rapidito por qué es necesario que los árboles sean podados. Seguridad, sanamiento de sanar, estética, es importante, producción y calidad. Entonces la poda de los árboles es necesario por seguridad. ¿Por qué Dios nos poda? ¿Por qué Dios permite estos problemas? ¿Por qué Dios permite las situaciones que estamos atravesando de diferente índole, hermano, de diferentes cosas? Algunos en lo económico, algo otros en lo emocional, algo otros en lo legal, algo otros en lo espiritual, pero diferentes formas, hermano, que Dios nos poda. Número 1 es por seguridad. Los árboles deben ser podados para minimizar los riesgos futuros. Somos podados porque Dios nos quiere cuidar de peligro. El apóstol Pablo resucitaba muertos. En una ocasión estaba él predicando. Dice la Biblia que disertaba largamente. Si usted se queja por lo largo que predico, el apóstol Pablo predicaba toda la noche. Y a un muchacho llamado Útico cabeció, se desnucó y se murió. Ten cuidado, dale un codacito al hermano. Y el hermano no te vayas a desnucar. Y cayó del 3er piso y se murió. Y vino Pablo y lo resucitó. Pero Pablo estaba enfermo. O sea, es bien controversial eso, ¿no? Yo sano enfermos, yo resucito muertos y yo estoy enfermo. Es la poda del Señor. Voy a esperar a orar por los enfermos cuando yo esté sano. Quédese sentado, porque nunca lo va a hacer, hermano, porque la gloria es para Cristo. Levántese a orar, levántese a profetizar, levántese a evangelizar, levántese a hacer la obra de Dios, porque se está predicando usted solo. No, está predicando la obra en la cruz, lo que Cristo hizo, no su vida. Hay gente que está detenida en sus complejos, en sus pecadillos. Piensa que porque está en pecado
El mundo se detuvo, el mundo no se ha detenido, el mundo sigue, hermano, la obra de Dios sigue. Entonces Dios nos poda para cuidarnos también, hermano, por seguridad. Dios nos poda para salvarnos la vida. Se tiene que podar el árbol para salvar al árbol, porque nos ama, por eso nos corta. Mejores son las heridas del que ama que los besos del que aborrece. Hermano, para salvar la vida de un árbol que está dañado, Dios tiene que venir y podarlo. También, hermano, para evitar que se desplome con las inclemencias del tiempo. Si los árboles no se podan, las raíces no profundizan y viene cualquier viento y lo tumba. Si hace sol, se seca y lo tumba. Hermano, si cae lluvia, lo tumba. Son árboles ficticios, son árboles que no tienen raíz porque no se han podado. Son árboles huérfanos. Y hay mucha gente que no recibe la disciplina del Señor. Están muy frágiles. Cualquier cosita los tumba. El árbol se tiene que podar para evitar, hermano, que provoquen daños a la comunidad. ¿Cuántos han visto un árbol que cae sobre un carro? En una ocasión hubo un viento fuerte. Yo era pequeño y una rama le cayó a una niña y la mató. Un árbol débil es un árbol peligroso. Un árbol herido. Entonces se tiene que podar, hermano, se tiene que cortar las ramas secas para evitar que haga más daño. Mi querido hermano, una persona herida hiere a los demás. Su herida la transmite. Por eso Dios viene. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué una tras otra? Y apenas estoy respirando viene otra. Dios lo está podando. Porque es un peligro. Está dañando a los demás. Está dañando a sus hijos. Hay gente que está dañando a sus hijos, no se da cuenta. Está haciendo el daño que le hicieron a esa persona, lo está repitiendo. El problema es que no se da cuenta, porque no se deja podar, no deja que Dios lo pode. También, hermano, se tiene que podar porque puede llegar a ser un estorbo para la vida cotidiana. Imagínese un árbol atravesado en el camino caído. Un peligro. Yo tenía un árbol en mi casa que era del vecino y me soltaba tantas hojas secas. Todos los días barría, llenaba unas bolsas y al siguiente día estaba igual y era un enfado, Señor. Y ese gran árbol tiraba. Cuando había viento sentía que me iba a quedar arriba de la casa. No es agradable. Tiene que ser cortado, tiene que ser podado y no es fácil. Otra razón por qué los árboles se podan son necesarias por la salud. Se podan los árboles para remover la madera enferma o plagada de insectos. El árbol se llena de insectos, se enferma estando plantado. Por eso tiene que ser podado y cortada esa madera seca. También para evitar el adelgazamiento de la copa, que no se enflaque. El arbolito así flaquito, frágil, tan delicado, hermano, tan delicado que con una mirada se ofende y está tan herido. Esto es serio. ¿Cómo está, hermana Hermenegilda? ¿Cómo está, hermana Marimar? No sé que nada, ninguna Marimar. ¿Por qué le saludó primero a ella? ¿De veras? ¿Por esas tonterías te ofendes? Porque no le saludaron, porque no lo tomaron en cuenta. Hermano, puras cosas. Este árbol necesita ser podado. Su tronco está muy delgado. También para mejorar la ventilación, disminuir problemas de plagas u otras razones relacionadas con la misma salud de la planta. ¿Por qué me pasa esto? Porque Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar. También se tiene que podar el árbol para prevenir y que los dañen las inclemencias del tiempo.
Porque esas ramas grandes, hermano, voluminosas, cuando viene un viento fuerte y no tiene buena raíz, en algunos árboles se le tienen que eliminar algunas ramas y ramillas secas para eliminar brotes de plagas u otras cosas que lo dañan. Número 3, la poda es necesaria por la estética. Vamos a ser honestos, hermano, o le miento. ¿Qué le gusta más? ¿Que yo lo reciba así o que lo reciba así? No es importante la estética, no es importante la imagen. Yo creo que sí. ¿Quién quiere un árbol feo? ¿Quién quiere un árbol, hermano, sin figura? Entonces a veces se poda para mejorar las características naturales de los árboles e incentivar la producción floral. Estoy hablando de algo secular. ¿Por qué se deben podar los árboles? La apariencia del árbol es muy importante. Nadie compra árboles feos. Le producen tristeza. Los árboles embellecen el panorama. El corazón sano hermosea el rostro. Es importante, hermano, en un buen panorama produce un ambiente de paz, de motivación, de inspiración, ¿o no? ¿O no? ¿Por qué va a la librería? Porque hay quietud. Porque hay un ambiente agradable para estudiar, para concentrarse. ¿Quién se puede concentrar donde hay rencilla, donde hay pleito, donde hay amargura, donde hay reclamo? ¿Quién se puede concentrar en ese ambiente? ¿Es importante la apariencia, sí o no? ¿Sí o no? Mi hermano, nosotros fuimos a Costa Rica y había unas palmeras altas, altas. Y allá arriba tenían el fruto. El fruto producía un fruto que producía aceite de palma. No sé cuántos han oído el aceite de palma. Entonces era un reto llegar hasta arriba de la palma y arrancar el fruto. Estaba muy alto, había que tener maquinaria, escaleras. Entonces se les ocurrió hacer algo. Vamos a crear un sistema para podar las palmas y que las palmas se hagan chaparritas. Daban el mismo fruto, pero en lugar de ir a recoger el fruto ahí arriba, se cortaba de una forma fácil. Sabe que muchas veces nosotros sí tenemos fruto, pero el fruto está tan alto que nadie lo puede alcanzar. Tan orgullosos que somos, tan altivos, tan soberbios. Sí damos fruto, pero no se puede comer. Es un trabajo ir a sacarle el fruto a esa palma. Entonces a veces Dios tiene que podarla para poder alcanzar el fruto. Tiene que, hermano, tiene que desinflar nuestro orgullo. Tiene que darnos en la llaga. Tiene que darnos donde más nos duele. Hermano, es parte de la poda. Es parte de lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos están siendo podados ahora? Hermano, otra razón por que se tienen que podar es porque tienen que producir. Algunos árboles, su función es producir frutos. Esa es su función. No son hermosos, no son decorativos, son frutales. Entonces las podas, hermano, están enfocadas en que estos árboles produzcan. También estimulan la floración, la fauna, la flora, perdón, y la generación de brotes vegetativos. Es lo que dice la razón. Hermano, el ser podado nos ayudará a obtener más abundantes frutos para alimentar a más personas. Escúcheme bien, hay un egoísmo tan terrible. A veces cargamos un egoísmo tan terrible
que solo pensamos en mí y luego en mí, y si sobra en mí, y si no alcanza en mí. Solo pienso yo en lo que me gusta, en lo que me agrada, en lo que me beneficia, en lo que tiene que ver conmigo. Es una arrogancia de orgullo. Entonces Dios nos tiene que podar para producir más fruto, para que también tus vecinos sean bendecidos, tus compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia. Come on, hay más gente en el mundo que tú y tu familia. Hermano, quiero que entienda, y Dios nos tiene que podar para que produzcamos fruto, porque Dios quiere salvar las multitudes que andan como ovejas sin pastor, y nosotros envueltos en nuestros propios problemas, porque somos egoístas. En mi vacío me siento solo y no me importa dañar a las demás personas. Con tal que se llene mi vacío, no me importa dañar a los demás. Y comenzamos a usar gente, a usar amigos cuando no somos amigos. Hermano, usar personas, usar sistemas, abusar de los sistemas, porque no damos fruto. Hay un egoísmo y Dios nos tiene que podar para que nosotros demos fruto y nos olvidemos del yo. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos entienden? También la última razón, hermano, de que se debe podar el árbol es para la calidad. Yo fui a la tienda de madera y no toda la madera cuesta igual. Hay una madera barata, chafa, chuca. Hay una madera original, cortada del árbol, y hay otra formada. Hay pedacitos de madera barata, pero hay una madera fina, durable, confiable. Esa fruta, esa madera es estable para construir, para construirle una casa al Señor, un altar. Hermano, esta poda de la calidad se usa para producir frutos de calidad. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Una vez un hermano, un pastor de allá, le llevó unas frutas a alguien. Y ese alguien, no estoy juzgando, solo le estoy compartiendo, dijo: pues ¿de dónde compró esas frutas? Que se me envejecieron bien rápido. ¿Por qué no fue a una buena tienda? Escuche bien, es parte de lo que está hablando el Señor. No todas las frutas son iguales, no todos los frutos son iguales, no todos los frutos son de calidad. Hay madera buena, hay madera fina que no se raja, que no se quiebra, que es resistente, que perdura, y hay madera chafa que con cualquier lloviznita se deshace. Hay frutos, hermano, buenos, finos, que aunque usted los deje por varios días van a preservarse vivos, van a preservarse nutrientes. Y hay otros que no, al instante comienzan a apachurrarse, a desvanecerse, a pudrirse, hermano. Y es necesaria la poda del Señor para producir frutos de excelencia. Entre más constante sea la poda, más alta será la calidad del fruto. ¿Cuántos entienden esto? Quiero que entienda. En Isaías, Dios le reclama a Judá. No lo vamos a mirar, pero está ahí en Isaías 5, donde dice: yo planté una viña en un lugar escogido, la aboné, hice todo lo que tenía que hacer y me dio fruto, pero me dio fruto silvestre. Póngame bien atención. A veces nosotros damos fruto a Dios, pero es un fruto tan mediocre, un frutillo ahí ácido. Y antes diga, pastor, antes diga nada. Entonces Dios nos tiene que podar. A veces la poda es un regaño del pastor. Hay mucha gente herida conmigo por los regaños. Yo no soy labrador.
Yo solo soy un instrumento. Y créamelo, las intenciones son buenas. Porque yo quiero que usted produzca fruto igual que Jesucristo. Porque hay un peligro muy grande. Escúcheme bien. Estamos en medio de plagas. Estamos en medio de insectos. Estamos en medio de vientos peligrosos que pueden tumbarnos, pueden deshacernos en un instante. Así que tenemos que dejarnos podar por el Señor, entregarnos en sus manos. Porque podemos creer que no necesitamos la poda del Señor. Y ahí surge el evangelio de la prosperidad, de mentira. Todo te va a ir bien, Dios te va a bendecir, vive como quieras, declara lo mejor de ti, confiésalo y recíbelo. No hagas nada. Eso es mentira. Eso no es nuevo, hermano, siempre ha existido. Mateo 7:15, mire bien: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pastor, pero tienen 7 millones de seguidores. No entendió. Son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos si ni lo conoce? Pero sí conoce a su hermano que está a su lado. Pero sí conoce a su familia. Pero sí conoce a sus pastores. Mire los frutos. $26 años de casado con la misma esposa. Que alguien me dijo, ¿con la misma esposa? Sí, con la misma. ¿No tendré crédito para aconsejar a alguien? Y hay gente que no recibe los consejos de uno. Cuando me ha visto dándole mal testimonio, cuando me ha visto que ando flaqueando, cuando me ha visto, haga lo mismo que hago yo. Sirva a Dios como yo lo sirvo. Entréguese como yo me entrego. Haga lo mismo. No le estoy pidiendo nada más. Ame a Dios como yo lo amo. Ay, no me mire a mí, mire a Cristo. No, míreme a mí. O me mira que fallo los domingos. O me mira que no vengo a la iglesia por irme al centro comercial. O me voy a divertir. O pongo todas las cosas primero antes que Dios y su obra. No, no y no. Primero es la obra de Dios. Escúcheme bien. Entonces andamos idolatrando, oyendo, hermano, mentiras. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Acaso, hermano, los higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No por su apariencia, no porque se sientan bien. Es que a veces pensamos que porque nos sentimos bien ya no es pecado. Hermano, el pecado es sabroso, es bonito, es agradable. El problema es la paga del pecado es muerte. Quiero que entienda eso. Entonces vienen estos lobos rapaces, nos meten un evangelio, una idea equivocada, y cuando venimos a escuchar la verdad, la poda del Señor no nos gusta. Jesús es la vid verdadera, nosotros las ramas. Si estamos en Él, entonces seremos verdaderos. Pero si estamos en las enseñanzas de los falsos profetas, vamos a dar frutos falsos. O somos ramas secas, sin fruto. Hermano, los frutos son esenciales. Los frutos son los que nos representan. Los árboles tienen diferentes funciones. Como les repito, algunos dan frutos que se comen. Otros dan hojas. Son hermosos, son de adorno. También los hay. Otros son de buena madera. La madera roja, cara. Ahí lo aprendí. Árboles hermosos.
Y tenemos este concepto de los árboles, pero los árboles, hermano, tienen una función más grande que eso. Los árboles dan vida. Si los árboles se secan y se mueren, por eso las tierras verdes se hacen desiertos. ¿Ha visto el Sahara? ¿Ha habido los desiertos? Porque los árboles pararon de vivir y dar vida. Cuando nosotros, hermanos, nos separamos de Dios, nos apartamos de Dios, le estoy hablando de una manera real, porque a veces decimos, yo no me alejo de Dios en su mente, pero los frutos que está dando son frutos raquíticos, son frutos que no se pueden comer. Tal vez de adorno servirán. ¿Por qué me río, hermano? Porque fui a una tienda de esas de adornos y había unas manzanas que parecían de verdad. Parecían de verdad. ¿Y sabe qué es lo que me da risa? Que la manzana tenía una mordidita. Como que un niño llegó y la mordió. Dijo, hoy es tan real la mordida, y sale la mordidita de un niño. Y muchas veces nuestros frutos así son de apariencia. Pero la función de los árboles, hermano, los árboles producen oxígeno. Dan más que sombra, dan sustento, hermano. Dan vida a los terrenos, a los montes, a las praderas. Los árboles impiden, hermano, que los montes se deshagan, se desbaraten, detienen el agua, etcétera, etcétera. Y algo yo platicaba con un hermano y le decía que hay árboles que no se tienen que regar. El árbol, cuando se está secando, hay árboles que buscan el agua. Entonces, cuando no hay agua alrededor, cuando hay sequía, el árbol comienza su raíz a escarbar a las profundidades hasta encontrar las corrientes de las aguas para vivir. Y a veces las personas que no saben, o el que no es labrador, viene y les hace un rodete y les pone agua. Pero eso los daña, eso los mata. Porque el árbol piensa que el agua está para arriba y empieza a sacar su raíz hacia la superficie, y cuando se da cuenta que no hay agua, y se acabó. Muchas veces la gente quiere que el pastor vaya y lo rescate. Yo no soy el labrador. Es que no me llama el pastor. No le voy a llamar, tal vez. No me malentienda. Usted no me necesita a mí. Usted no necesita un sistema. Usted no necesita ni la iglesia. Usted necesita a Cristo. Usted necesita la vid verdadera. Usted necesita pegarse a Él. Usted necesita absorber de Él. Usted y yo necesitamos estar ahí, y que venga el Señor y arranque esas ramas secas de nuestra vida que nos están causando tanto daño. ¿Cuántos se entienden? Muchas veces si yo no entendiera esto, yo vengo y acudo a su ayuda y le haría un gran daño, porque usted ya no dependería de Dios, dependería de mí, dependería del hombre, dependería de sus amigos, dependería del sistema, dependería de tantas cosas. Pero acá lo que se trata es que conozcamos a Dios, dependemos de Dios, que nos aferremos a las promesas de Cristo. ¿Cuántos entienden? Los buenos árboles buscan las corrientes de las aguas, y entre más cerca estén de esas corrientes, va a ser mucho mejor. Jesús es la vid verdadera. Jesús es el tronco original. Escuche bien, hermano, el primer tronco fue muerto. Fue Adán. El árbol del cual venimos, por causa del pecado de apartarse de Dios, se secó. Entonces vino el tronco, que es Jesús, y en Él es que vamos a vivir. ¿Cuántos se entienden? Hermano, ¿cuántos se entienden? No es una metáfora, es una realidad. Dependemos de esa savia que nos da vida. Pablo hace una pregunta en el libro de Romanos, dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza era olivo silvestre, este es Adán, fuimos cortados de Adán y fuimos injertados al buen olivo. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos entienden? Fuimos arrancados del tronco seco, del tronco caído,
del tronco de pecado de la naturaleza caída, y a través de la fe y la confesión hemos sido injertados en la vid verdadera, que es Cristo, que nos da vida, pero tenemos que estar en Él. Dice Juan 15:6. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? Mire bien, número 1, debemos entender que Dios nos va a podar. Aunque le duela mucho, Dios le va a quitar las ramas que lo están matando. Tal vez las ramas es un amigo que no lo deja avanzar. Tal vez la rama es una situación de pecado en la cual hemos caído. Nos va a probar, nos va, hermano, a podar. Va a quitar todo aquello que pone en peligro nuestras vidas, que nos está secando. Dice Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano que se secará y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Se lo repito, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan al fuego y arden. Número 2, tenemos que entender que su presencia es lo único que nos da vida. No me malentienda. No es la música la que nos da vida. No es el servir el que nos da vida. El que nos da vida es Él. En su palabra medita de día y de noche. ¿En la palabra de quién? De Dios. ¿En la palabra del Facebook, pastor? No, en la de Dios. ¿En la palabra de Instagram, de TikTok, pastor? No, en la palabra de Dios. A veces sabemos más de la farándula que de Cristo. No sabemos los nombres. Que si la Jenny volvió con no sé quién y que... Y cuando le pregunto algo de la Biblia, ay no, pastor, no se me queda nada. Pero los chismes de la farándula bien que se le quedan. Pero bien que se le quedan las malas memorias. Bien que se le quedan las heridas que le hicieron. Y ya pasaron décadas. Pero la palabra no se le queda nada. Algo está mal en nosotros, hermano, y Dios nos va a podar y va a quitar todo lo podrido. La presencia de Dios es lo único que necesito en mi vida. Yo no necesito nada más, porque Él es la fuente de agua. El que beba del agua que yo le daré será una fuente en Él que salte para vida eterna. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No va a andar buscando quien lo llene, quien lo remoje, quien le dé vida, porque dentro de Él el Espíritu Santo le va a dar vida. Y aunque mi padre y mi madre me abandonen, Dios me recogerá. ¿Cuántos entienden? Póngase de pie, por favor. Escuche bien. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Las ramas secas permanecen en el árbol, pero el árbol ya no está en las ramas secas. Permaneced en mí y yo en nosotros, en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Quiénes no han entendido esto? Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, lo único que puede producir es lástima. Separado de mí, lo único que puedes producir es heridas, lastimando a los demás. Árboles secos. Y Él nos está podando. Yo compré un pasto en mi casa, un pasto nuevo, que era un papel con semilla. Estaba muy emocionado porque en las fotos se miraba, wow, como el golf de Trump. Y le eché agua y lo regué, hice todo lo que me dijeron. Se secó, parecía que pasó un incendio por ahí.
Qué decepción. Qué decepción. ¿Qué más puedo hacer si seguí todas las instrucciones? Hermano, ¿qué más puede hacer Dios con nosotros? ¿Qué más nos puede dar? ¿Qué otra cosa podía ofrecernos el que no escatimó ni a su propio Hijo? ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Hermano, número 3, mientras los músicos pasan, el estar en su presencia de una manera natural. Póngame bien atención, porque venimos a veces de una manera religiosa. De una manera, hermano, de apariencia. Nos metemos al agua, pero solo a la orillita, solo lo que nos conviene. Pero si usted y yo de una manera natural nos rendimos a Él, Él va a producir vida en nosotros. Y todos esos problemas que has atravesado, todos esos problemas que estás atravesando y que atravesarás, es la poda del Señor, porque te ama. Escúchame bien. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no puesto los ojos en los demás. A veces nos comparamos con los demás y como nos sentimos más puros, más santos que los demás, eso es suficiente. No, hay que compararse con Cristo. Así como Dios lo entregó todo, como Jesús lo entregó todo, y si nosotros somos de Él, también nosotros lo entregamos todo. Es su presencia la que nos da vida. Cierra tus ojos, por favor. Dice el libro de Job, Job 14:7, dice: porque si el árbol fuere cortado, ese árbol fuerte, robusto, fue cortado en Edén por causa del pecado, fue corrompido, se secó, pero el Señor dice: aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Hermano, esta es la fe, esta es la esperanza a la que fuimos llamados. No fuimos llamados para seguir viviendo sin fruto, o con un fruto enclenque, un fruto, hermano, falso, un fruto silvestre, ácido. Dios nos llamó para que tengamos fruto, y Él nos poda, Él corta las ramas secas que tanto nos dañan. Ya no te resistas más. Sus renuevos no faltarán. Y si se envejeciere en la tierra su raíz, levanta tus manos, su tronco fuere muerto en el polvo. Oh, bendito Dios. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos poda, quien arranca las ramas secas, las ramas enfermas, las ramas llenas de contaminación, para que crezcamos, para que maduremos y demos fruto. Escuche bien, dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Señor, no quieren creer a nuestro anuncio. Señor, no quieren oír mentiras y falacias. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, levanta tus manos, como raíz de tierra seca. Oh, no hay hermosura en él, no está bien parecido para que le deseemos. No es agradable a los ojos humanos,
Esto no es agradable. La poda no es agradable. A nadie le gusta la disciplina. A nadie le gusta la corrección. Aunque en el momento nos duele, aunque en el momento somos heridos, porque se han arrancado parte de nuestra vida, esas ramas secas que han estado por mucho tiempo lastimándonos, absorbiéndonos, robándonos la paz, robándonos la comunión con Dios, robándonos aquello que le pertenece a Dios, robando nuestra identidad, robando, hermano, el gozo y la alegría. Son esas ramas secas que han sido cortadas, que quieren ser cortadas y serán cortadas. Y Dios en este momento está haciendo una poda en tu vida. No sé por qué situación estás atravesando, no sé cuál sea el índole de tu necesidad, pero es el labrador que está purificando tu vida. Y tal vez si tú no tienes problemas económicos, emocionales o de ni otra índole, tal vez es la frialdad de tu corazón. Tal vez no sientes amor, tal vez no sientes ninguna sensibilidad en tu corazón. Tal vez tu conciencia ha sido cauterizada y ya no sabes diferenciar entre lo que es malo y bueno, entre lo que es pecado y no. Dios en esta noche quiere darte vida. Deja que tu raíz toque esas aguas. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Y aunque su raíz esté seca, al percibir el agua surgirá una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, creados según Dios, conforme a la justicia y santidad de la verdad. Levanta tus manos. Ven, Espíritu Santo. Ven y renuévame.